A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que comenzamos en este día con este tema, al cual he titulado: La gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. Hermano, hermana, yo le invito a que pongamos, como siempre, mucha atención. Quiero invitarles a que leamos una escritura. Así es que, si le es posible, busque en su Biblia un versículo, y este se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 18. Quiero invitarles a que pongamos mucha atención. He escogido algunas versiones de las Sagradas Escrituras para usarlas en este día y buscar que Dios nos dé el entendimiento de su palabra y que a la vez nos revele su palabra entendida para que podamos tener el fruto espiritual debido. Así es que le voy a invitar, como usted se ha dado cuenta en estos últimos días, en ocasiones escojo un versículo de la Biblia, pero no lo leo todo. A veces omito o dejo de leer ciertas palabras del versículo porque quiero ir directamente al punto que estamos tocando, y por eso a veces tengo que dejar de leer ciertas palabras, como le digo, buscando enfocarme a manera de que usted me pueda entender con toda claridad lo que quiero decirle. Una vez más, le recuerdo el título del mensaje de este día, que es lo mismo. Le recuerdo cómo le llamé al mensaje en este día. Y al mensaje le he titulado: La gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. Para comenzar, le quiero contar una anécdota de algo que me sucedió con la esposa de el primer pastor que me ayudó con la primera iglesia. En cierta ocasión empecé a salir con todos los hermanos a evangelizar por las calles. La esposa del pastor ya tenía algunos años en el Señor, los suficientes para tener que salir a hablarle a la gente. Sin embargo, cada vez que íbamos a salir, ella tenía una excusa. Ella buscaba esconderse, buscaba de alguna manera tener algo que hacer para no ir a hablarle a la gente. Llegó el día que, mirando cómo siempre se excusaba, le dije: hermana, ¿por qué es que usted siempre tiene una excusa? ¿Por qué siempre tiene algo que hacer? Y es cada vez que salimos a hablar de la palabra de Dios. Y me dijo: hermano Rodríguez, le voy a decir la verdad. A mí me da miedo.
yo no sé qué decir. Hermano Rodríguez, no tengo nada que decirle a la gente, pero si usted me da una razón y me convence, yo salgo a hablarles, pero necesito algo que me mueva. Y en ese momento me vino de parte de Dios algo a mi mente. Y le dije, usted y yo, hermana, procedemos de pueblos de México. Usted y yo conocemos perfectamente lo que son las velas. En Centroamérica les llaman candelas. Y le dije, usted sabe que las velas son para iluminar la casa. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo es que la vela comienza a iluminar la casa? ¿Cuando se enciende o hasta que ya va a la mitad? Y ella me dijo, no, hermano Rodríguez, desde que se enciende. Ahora, al principio, la luz no es tan fuerte, pero ya cuando va a la mitad, la llama es mucho más fuerte, pero desde que se enciende, empieza a iluminar la casa. Y le dije, hermanita, usted se ha contestado sola. Desde el momento que Cristo Jesús, glorificado, hizo su aparición dentro de usted, ya esa vida del Cristo vivo en usted ya está iluminando su vida. Y al iluminar su vida, usted puede ser usada por ese Cristo glorificado en usted para ir iluminando a alguien más. Y le dije, usted y yo procedemos de la Iglesia Católica. Y le dije, ¿no se recuerda usted que antes, cuando no había luz eléctrica, ponían cirios, o sea, velas gruesas alrededor en la iglesia? Y había un hombre que le llamaban sacristán, y él traía una vela delgada pero larga, con la cual iba encendiendo todos aquellos cirios. Y le dije, hermana, usted y yo somos como aquella vela que enciende a las demás en las manos de Cristo Jesús. Y le dije, por el otro lado, desde el momento que el Espíritu Santo hace morada en usted, todo su ser es iluminado. Y de ahí, cuando usted abre sus labios para dirigirse a otra persona, es la sabiduría divina, es la luz espiritual del Espíritu Santo la que va iluminando a las demás personas. Hermanos, hermanas, aquello se le hizo a la hermana tan maravilloso que apenas terminé yo de decirle eso, y dijo, gloria a Dios, hermano, ahora tengo por qué ir a hablarle a la gente. Y desde ahí en adelante no paró de salir a compartir la palabra de Dios a las personas por las calles. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, recordemos el título del mensaje en este día. La gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. En primer lugar, la gloria de Dios nos debe de iluminar. La gloria de Dios debe de manifestarse en nosotros para tener esa experiencia gloriosa.
Y ya cuando nosotros hemos recibido de aquella gloria de Dios, ya que nosotros nos hemos inundado de la gloria de Dios, empapado de la gloria de Dios, entonces podemos también, no nosotros, sino como instrumentos, el Espíritu Santo ilumina a las demás personas. Ojalá que usted me pueda entender, hermano, hermana. Pero en este momento yo quiero que usted se dé cuenta de algo muy importante. Y es que nosotros cada día debemos tener revelación divina. ¿Por qué les digo que nosotros cada día debemos tener revelación divina? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, comenzando con los predicadores, caemos en una especie de religión semejante a las religiones que hay en el mundo. Y hacemos de la predicación de la palabra de Dios, los líderes cristianos, algo que es nada más una costumbre. Hacemos de nuestra predicación algo que se está repitiendo constantemente, pero es algo muy superficial, no es algo profundo, algo que llame la atención, algo que interese a la persona, algo que le haga sentir algo especial allá adentro a aquella persona que está escuchando. Entonces debemos tener en cuenta esto, que los que predicamos la palabra de Dios debemos tener algo que interese a la gente cada vez que compartimos la palabra del Señor. Una vez más, grábese el título del mensaje. La gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. No se puede reflejar la gloria de Dios a nadie si antes no se ha reflejado en nosotros mismos. Ahí es donde muchas veces la gente, oiga bien, la gente que nos escucha a los predicadores, de pronto le resulta el mensaje tedioso, aburrido, cansado, porque su ser espiritual no capta esa novedad espiritual y por lo tanto no mira y no siente más que una religión semejante a las demás del mundo, que le aburre, que le cansa. Pero yo creo que la revelación espiritual nos hace sentir la misma vida celestial. En este momento viene a mi mente de parte del Espíritu Santo aquella ocasión cuando el Señor Jesús, hablando con la mujer de Samaria, por ahí en Juan capítulo 4 versículo 14, le dijo: el que beba del agua que yo le daré, el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que salte para vida eterna. Grábese esto. El Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer de Samaria: ustedes, sin que yo haga la obra en ustedes, de que al creer en mí que yo morí y resucité, ustedes sean justificados de parte de Dios, ustedes sean reconciliados con Dios, ustedes sean perdonados de sus pecados. Dijo el Señor:
cuando ustedes crean en mí, ustedes van a ser justificados delante de Dios, ustedes van a ser perdonados de sus pecados, ustedes van a ser reconciliados. Y al tener esa justificación, esa reconciliación y ese perdón de pecados, el Espíritu Santo hará acto de presencia. Y el Señor identificó al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona, como una fuente de agua que corre, que se mueve, que hace aparición, que se manifiesta, que rompe la tierra, esa fuente, y brota agua en abundancia. Y al brotar esa agua en abundancia, se llena el depósito que somos nosotros, y es tanta fuerza que trae esa agua que brota como una fuente en nosotros, que no es otra cosa que el Espíritu Santo con todo su poder, que no solamente nos inunda, nos empapa a nosotros, sino que ya inundándonos a nosotros como depósitos que somos, entonces comienza a derramarse sobre los demás. ¿Se recuerda usted? Aquí me viene otra escritura. Esta se encuentra por allá en Lucas capítulo 24, versículo 49. Donde el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando el poder de lo alto, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en ustedes, van a testificar de mí. Por allá en Lucas 24:45 dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Lucas dice: entonces les abrió el entendimiento, Lucas 24:45, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero que comenzara en Jerusalén. Y les dijo ahí el Señor en el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en el verso 49 dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, mientras que el Espíritu Santo no se manifieste en ustedes, estarán tranquilos. Serán depósitos vacíos. Pero a medida que el Espíritu Santo se manifieste en ustedes, se llenarán del Espíritu Santo ustedes. Es decir, primeramente ustedes experimentarán la gloria de Dios. Y será tanta esa llenura que será suficiente para llenar todos los depósitos que estén cerca. Entonces, podemos nosotros entender el título del mensaje de este día, al cual le titulé: la gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. O sea, nosotros tenemos una experiencia individual, personal,
con la misma gloria de Dios. Y cuando ya nos satura la gloria de Dios y nos llena la gloria de Dios, la misma gloria de Dios llamará la atención de lo que esté alrededor. Y esa misma gloria de Dios estará tomando control de las vidas de los demás que estén cerca de nosotros, siempre y cuando nosotros nos prestemos en las manos de Dios como instrumentos. Alguien pueda decir: hermano Rodríguez, usted está hablando cosas raras, usted está hablando cosas que yo no he escuchado en algún predicador. Y yo te puedo entender y te puedo decir que en realidad en ocasiones tomo un tiempo de 10 o 15 minutos y te hablo de cosas que no comúnmente se escuchan. Pero yo te invito a que abramos nuestra Biblia en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3 y versículo 18. Y te voy a recordar una vez más el título del mensaje en este día. La gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. En primer lugar, ¿creemos que Cristo murió y resucitó? Dios nos justifica delante de Él porque pusimos la fe en el sacrificio y resurrección de Cristo. Dios nos reconcilia con Él porque precisamente el sacrificio en nuestro favor es lo que aparece delante de Dios y somos justificados y somos reconciliados. Nuestros pecados son perdonados y ya no hay otra cosa que la manifestación de Dios Espíritu, que ahora sí ya tiene comunión con nosotros. Así es que lo primero, grábate esto, es que nosotros debemos tener una experiencia de la gloria de Dios en nuestro ser. Cuando tú llegas a tener esa experiencia de la gloria de Dios en tu ser, no hay ningún estorbo en este mundo que te pueda borrar aquella experiencia. Por algo, cuando tú descubres en el Nuevo Testamento ya la manifestación del Espíritu Santo y experimentas aquella manifestación, déjame decirte, tú puedes vivir una vida de victorias todo el tiempo. Tú puedes tener una vida de satisfacciones espirituales gloriosas. Pero, ¿qué te parece si leemos esta escritura? Y voy a leer solamente las palabras que necesito para que tú me entiendas lo que Dios nos quiere decir. Dice ahí en la Biblia Reina Valera, que todos casi usamos, muy pocos usamos otras versiones de la Biblia. Pues aquí en la Biblia Reina Valera dice, 2 Corintios 3:18, nosotros todos. Cuando dice nosotros todos, se está refiriendo a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahí se está refiriendo a la iglesia en sí, a los que formamos el cuerpo de Cristo, a todos los que nos consideramos hijos de Dios. Oye esto, nosotros todos, o nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Una vez más, ahí hay otras palabras que no las he tomado en cuenta,
porque nos van a sacar del ritmo, nos van a sacar de la línea. Por eso no las tomé en cuenta. Pero he tomado en cuenta lo que nos conecta inmediatamente con lo que Dios quiere revelarnos en esta hora. De manera que he seccionado en frases este versículo. Y la primera frase es la siguiente: nosotros todos. Quiero decirles que estos estudios, a todos aquellos que me los soliciten, se los voy a enviar. Y aquí ya aparecen seccionados, entre comillas, cada frase que te quiero compartir aparece entre comillas con puntos suspensivos para que te des una idea que hay que poner atención en aquello. De manera que 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, para poder tener nosotros la revelación de la palabra de Dios, que la misma gloria de Dios toma lugar en lo profundo de nuestro ser. Una vez más te digo, una gran cantidad de cristianos está viviendo su vida cristiana como una religión más. Y la vida cristiana no es otra religión. La vida cristiana es una experiencia con el Dios de la gloria desde el comienzo hasta el final. Mira lo que dice acá. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, la primera parte que yo te cito es la siguiente: nosotros todos, o cada uno de nosotros, o toda la iglesia, o cada uno de los que formamos la iglesia, debe tener esta experiencia. Nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Oye bien, lo primero que sucede es que la gloria de Dios toma lugar en nosotros. Por eso debemos entender que cada persona que cree en Cristo Jesús, ya desde el momento de creer en Cristo Jesús, tiene acceso a la misma gloria de Dios, y la misma gloria de Dios toma lugar en su ser interno por la fe. Es la fe la que hace que esto suceda. Nosotros todos, y luego dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Aquí tenemos que verlo de esta manera. Nosotros no tenemos nada de Dios mientras que no creemos que Cristo murió y resucitó. En el momento que nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo con toda su gloria hace aparición dentro de nuestro espíritu, iluminando todo nuestro ser con la gloria de Dios, llenándonos de la gloria de Dios. Y es tanta la gloria de Dios en nosotros, y nosotros abandonados en las manos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se vale de nosotros para que llenándonos, saturándonos, inundándonos, entonces nos use a nosotros para que podamos inundar a los demás, o para que Él a través de nosotros inunde a los demás. Inunda a los demás con palabras de sabiduría de Él a través de nosotros. Inunda a los demás con poder de Él, que al hablar nosotros, aquellas personas son impactadas por el poder de Dios. Esto es algo maravilloso, hermano.
Esto es algo maravilloso, hermana. Por eso dice aquí, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Aquí la versión Reina Valera es un poco confusa, porque dice, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Es un poco confuso, no se entiende fácilmente, pero yo cito la Biblia Reina Valera para poder, al tomar otra versión de la Biblia, darle a usted la idea correcta de lo que quiere decir la Biblia Reina Valera. Pero ya le estoy dando un adelanto de que primeramente se trata de que la gloria de Dios venga a mí individualmente, me inunde, me sature, me llene. Y de ahí, como yo estoy entregado en las manos de Dios, entonces la misma gloria de Dios, el Espíritu Santo, la mueva a alguien más. Ojalá que me vaya entendiendo. Luego dice, acuérdese que le estoy seccionando las palabras. Estoy haciendo un verso que se pueda entender mejor lo que Dios nos quiere decir hoy. Por eso secciono en partes este versículo. Lo tercero que vemos aquí es, somos transformados de gloria en gloria. Lo primero que tenemos, nosotros todos mirando la gloria del Señor. Date cuenta de esto. Cuando dice nosotros todos mirando la gloria del Señor, quiere decir nosotros todos experimentando la gloria del Señor, teniendo la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. Por un lado, somos usados para que como espejos nosotros reflejemos la gloria de Dios. Aquí podemos nosotros, la iglesia, o nosotros individualmente, tomar el lugar que tiene la luna, por ejemplo. La luna, aunque ilumina, pero no tiene luz propia. Es el sol el que la ilumina, y Dios creó a la luna de manera que pueda reflejar esa luz a la tierra. De manera que nosotros en esta forma podemos hacer el trabajo que hace la luna. Que si nosotros primeramente nos llenamos de la gloria de Dios y nos prestamos en las manos de Dios, no nosotros, sino Dios a través de nosotros, iluminará este mundo en tinieblas. Por eso dice aquí ya, mirándolo en secciones. La primera sección que yo acomodo aquí es nosotros todos. Esto quiere decir, toda la iglesia debe tener esta bendición de parte de Dios, esta característica de parte de Dios. Todos nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Todos nosotros recibimos la gloria de Dios y somos a la vez como espejos que reflejamos la gloria de Dios. Pero acuérdese, nadie puede reflejar la gloria de Dios si antes no se llena de la gloria de Dios. Entonces dice, todos nosotros, esa es una frase. Mirando como en un espejo la gloria del Señor, esa es otra frase. Luego otra frase es, somos transformados de gloria en gloria. Muchas veces nosotros al leer que dice somos transformados,
inmediatamente pensamos que nosotros individualmente vamos cambiando de ser malos a ser buenos, de estar muy alejados de Dios a estar muy cerca de Dios, y que por eso nosotros hablamos de cierta manera y que por eso nosotros hacemos cosas que agradan a Dios. Y yo siempre he dicho esto, que nosotros no cambiamos, fíjese bien, en que ayer que no conocíamos a Cristo éramos malos, y ahora que conocemos a Cristo somos buenos, somos diferentes. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo de esta manera, que ayer que yo no conocía quién era Dios, que ayer que yo no conocía quién era Cristo, simplemente no mostraba nada de parte de Dios. Pero que ahora, al darme cuenta que el Cristo glorificado mora en mí, porque creí en Él, en su muerte y resurrección, y al creer en Él que murió y resucitó, me quedo unido a Él. Al quedar unido a Él y al tener yo esa revelación, entonces permito que ese Cristo glorificado obre a través de mí. Lo mismo hablando del Espíritu Santo. Si yo tengo la revelación que el Espíritu Santo ha hecho morada en mí, a medida que yo me dé cuenta que el Espíritu Santo mora en mí y que yo me rinda, que yo me entregue a la dirección del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo estará obrando a través de mí. Es una gran diferencia entre creer que ayer era malo y hoy, porque soy cristiano, soy bueno. Para mí, somos instrumentos en las manos de Dios, donde la gente puede ver no cambios en nosotros, sino cambios en que estamos reconociendo más la presencia del Cristo glorificado en nosotros, o estamos reconociendo más la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De manera que cuanto más nosotros estamos conscientes que el Cristo glorificado está en nosotros, más cosas gloriosas se van a manifestar a través de nosotros. Entre más estemos conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros, más cosas preciosas que agradan a Dios se verán a través de nosotros. Pero nosotros no tenemos ningún mérito. Todo honor y toda gloria sean a Cristo Jesús glorificado en nosotros. Todo honor y toda gloria sean al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y si no hay cosas que agraden a Dios, y si la gente que está alrededor nuestro no puede ver ni puede experimentar cosas especiales, divinas, por medio nuestro, simplemente quiere decir que estamos muy ajenos a quién es el Cristo glorificado, que estamos muy ignorantes de quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay gloria de Dios en nosotros y no hay gloria de Dios que podamos compartir con los demás. Hermanos, hermanas, recuerden, el título del mensaje en este día es: la gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. O sea, en primer lugar tiene que manifestarse la gloria de Dios en nosotros. En segundo lugar,
esa gloria de Dios que nosotros experimentamos, tenemos que sentir, oiga bien, tenemos que sentir la gran necesidad de que los demás también la experimenten. Esto movió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por allá en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, dijo: el amor de Cristo me constriñe. Eso quiere decir, el amor de Cristo me empuja. Eso quiere decir, el amor de Cristo me hace hacer esto. Pablo dijo: el amor de Cristo me constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, que es Cristo, entonces todos murieron. Esto es una gloriosa realidad que otro día la vamos a ver con calma, pero todos sabemos que Cristo Jesús murió por los pecadores. Si Cristo Jesús murió por los pecadores, entonces hace más de 2000 años que todos los pecadores están muertos en Cristo. Pero si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces también resucitó por los pecadores. De manera que lo único que hace falta es que nosotros le digamos a los pecadores que Cristo murió por ellos y resucitó por ellos, para que ellos tengan la misma experiencia que nosotros tenemos. Hermanos, esto es maravilloso. Podemos cambiarnos de un tema a otro tema, pero todo en el nivel espiritual. Le voy a terminar de mostrar cómo es seccionado este versículo. Es un solo versículo, pero la gloria de Dios es tanta en este versículo que no cabe en nuestro ambiente, en nuestro ser. Es algo grandioso que nos resulta imposible reducirlo a algo tan pequeño y tan cerrado como estamos aquí en estos momentos. Mire, dice así, una vez más se lo voy a citar en porciones para que me entienda. Nosotros todos, quiere decir, si realmente eres cristiano no te puedes escapar de esto. Tú no puedes quedar fuera. Tienes que ser partícipe de esto. Nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, o sea, nosotros mirando la gloria de Dios por la fe. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? ¿Cómo le entiendo? Muy sencillo. Me viene una escritura en estos momentos de parte de Dios y se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3, donde Cristo Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Verdad que así dice? Ahora, y si Nicodemo le dijera: Señor, yo ya nací de nuevo, ¿qué le hubiera dicho el Señor? Entonces Nicodemo ve el reino de Dios. Cuando yo leí por primera ocasión ese versículo, allá cuando me convertí, hace 46 años que yo leí ese versículo de Juan 3:3, donde decía: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y yo acá dentro de mí le dije: Señor, ¿yo ya nací de nuevo?
Y el Señor me dijo allá dentro de mí, entonces ve el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Solo en ese versículo tenemos otro tema maravilloso. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús, fíjate bien, que todo aquel que cree en Cristo Jesús nace de nuevo, se convierte en una nueva criatura, y que ese que ha nacido de nuevo tiene la capacidad para que por la fe pueda ver el reino de Dios. Y no solo ver el reino de Dios, experimentar el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, moverse en el reino de Dios. Y ese es otro tema. Si hablamos del reino de Dios al cual pertenecemos hoy, que es espiritual. Pero para no salirnos del tema que tenemos hoy, volvamos y le voy a leer este versículo en secciones como lo tengo separado acá. Comenzamos una vez más. Nosotros todos, o todos los cristianos, o todos los creyentes, mirando como en un espejo la gloria del Señor. Oye, como te digo, es un poco confuso ahí, ya te voy a decir por qué. Me llama la atención la otra frase que le he señalado aquí. Somos transformados de gloria en gloria. Quiere decir que desde el momento que hemos creído en Cristo, debemos nosotros por la fe tener la visión espiritual de la gloria de Dios. Y a medida que nosotros estemos conectados por la fe en lo que es la gloria de Dios, estaremos siendo transformados. Y una vez más le digo, no se trata de que estemos siendo cambiados nosotros, porque no somos seres independientes, somos seres que somos tomados por Dios como instrumentos para que Dios sea el que haga todo a través de nosotros. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta esto, que desde el momento que nosotros creemos en Cristo y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, o la presencia del Cristo glorificado en nosotros, de ahí ya estamos en las manos de Dios, experimentando primeramente la gloria de Dios y sirviendo como instrumentos para que la gloria de Dios se mueva hacia los demás. Le termino, hoy sí voy a terminarle ya este versículo así como lo tengo seccionado. Lo primero que tengo seccionado es nosotros todos. Luego, en otra sección, mirando como en un espejo la gloria del Señor. O sea, estamos mirando la gloria de Dios, estamos experimentando la gloria de Dios y como espejos tenemos que reflejar la gloria de Dios. Y luego, si nosotros nos mantenemos, fíjese bien, si nosotros nos mantenemos mirando la gloria de Dios, si nosotros nos mantenemos, fíjese bien, gozándonos con la gloria de Dios, entre tanto que nos estemos gozando con la gloria de Dios, estamos creciendo. Y ese crecimiento es a la imagen de Cristo Jesús. O sea, cuando nosotros tenemos esa experiencia con la gloria de Dios y nos deleitamos y nos gozamos sin darnos cuenta, estamos cada día siendo instrumentos más efectivos, más eficaces en las manos de Dios. Siempre voy a tratar de no darle lugar al creyente para que sienta que él
está cambiando, que Él está haciendo diferente, como si recibiera una bendición de parte de Dios y ya Él estuviera cambiando, siendo diferente. No, una vez más le digo, le voy a poner este ejemplo a poco ridículo para muchos. Usted y yo somos como mangueras viejas por donde un día pasó agua. Pero a medida de que nos fuimos envejeciendo, fíjese bien, como mangueras nos llenamos de lodo, de basura. Y por lo tanto, llegó el día que no servíamos para conducir agua. Y lo que ahora nos está mostrando la palabra de Dios, que de pronto viene el agua de vida eterna, que de pronto se abre el manantial que dice allá el Señor a la samaritana. El Señor le dijo a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré, o el que tenga contacto conmigo, dice, el agua que yo le daré, lo que yo le compartiré, allá dentro de él o de ella, se convertirá en un manantial, en una fuente que salte para vida eterna. Entonces, si es un recipiente, el lugar, el espacio donde cae el agua que brota, ese espacio se va a humedecer, esa área va a beber el agua, va a haber flores y plantas alrededor que se van a beneficiar, y de ahí el agua seguirá para bendecir a otras personas. Le decía yo de la manguera que de pronto no cruzaba agua por ella y había lodo, había basura, y de pronto hay esa explosión, de pronto hay esa explosión en nosotros espiritual, y ahí esa explosión espiritual hace que fluya el agua. El agua primero nosotros como una manguera la gozamos, y a medida que yo reconozca más a Cristo glorificado, y a medida que yo reconozca más la presencia del Espíritu Santo en mí, es como se irá limpiando mi ser como manguera para que fluya directamente la gloria de Dios. En otras palabras, no somos nosotros los que recibimos virtudes de Dios para darles a los demás. Somos, como le digo, mangueras, por así decirlo, a través de las cuales va la gloria de Dios. Pero ¿la gloria de Dios es más o es menos? Conforme lo que tú reconozcas de Cristo en ti o del Espíritu Santo en ti. Conforme lo que yo reconozca del Cristo glorificado en mí, o conforme lo que yo reconozca de la presencia del Espíritu Santo en mí. Esto va a ser un poquito difícil para algunos para entender, pero se van a gozar cuando lo entiendan. Termino una vez más con este versículo, así como lo he seccionado. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. La primera parte es nosotros todos, o todos los cristianos, o no hay nadie que quede fuera, mirando como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria. Grábate esto. Cuando tengamos esa experiencia con la gloria de Dios y nos mantengamos en esa gloria de Dios, estaremos siendo usados más de parte de Dios. Y termina diciendo, y somos transformados cada vez más de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, estamos pareciéndonos más a cada día a Cristo Jesús. Fíjate bien, y Cristo Jesús nunca dijo que Él estaba separado del Espíritu. Cristo Jesús nunca dijo que Él estaba separado de Dios el Padre. Por eso nosotros no podemos más que reconocer esto, que nosotros no somos mejores cada día, sino cada día somos usados más por el Cristo glorificado o somos usados más por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. No tanto que nosotros somos más buenos o somos mejores cada día, porque eso nos llevaría a engrandecernos y eso sería un estorbo para la obra de Dios. Entonces, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen o pareciéndonos más a Cristo cada vez. Y termina diciendo por el Espíritu. Al final, el Espíritu Santo es quien, si nosotros le permitimos, hará todo eso. El Espíritu Santo nos revelará la gloria de Dios. Al revelarnos la gloria de Dios y nosotros estar ahí gozándonos con la gloria de Dios, entre tanto que nos estamos gozando con la gloria de Dios, el Espíritu Santo nos estará dando forma, nos estará haciendo parecernos más a Cristo Jesús. Oiga, hermano, hermana, esto está precioso. Pero ¿qué cree usted? Que ya se me acabó el tiempo. Pero le voy a leer unas versiones de la Sagrada Escritura. Algunos dirían, le voy a leer otra Biblia, pero yo no quiero usar esa forma porque pareciera que vamos a leer otra Biblia diferente. No. Cuando yo le diga vamos a leer otra versión de la Biblia, quiere decir la versión que da tal persona o lo que entendió tal persona de lo que tradujo de los escritos originales. Así es que le voy a leer una Biblia que se conoce como la palabra de Dios para todos. Oiga, la Biblia, la palabra de Dios para todos dice así: todos nos quedamos mirando fijamente la gloria de Dios, algo que ya le compartí. Y así somos transformados en su imagen o la imagen de Cristo, cada vez con más gloria por el Espíritu. ¿Se da cuenta? En la Biblia, la palabra de Dios para todos, seccioné este versículo así: todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Grábate esto. Si no has tenido esa experiencia, pídele a Dios y dile: Señor, revélame tu gloria. Cuando tú sientas la gloria de Dios, mantente ahí, gozándote con la gloria de Dios, porque entre más te goces con esa realidad de la gloria de Dios, más te vas a parecer a Cristo, más vas a permitirle al Espíritu Santo que obre a través de ti. Dice así: todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor y así somos transformados en su imagen, en la imagen de Cristo.
cada vez con más gloria, cada vez más y más y más. Y termina diciendo, este cambio viene del Espíritu Santo. La Biblia, que se llama Nueva Biblia Viva, dice así: todos nosotros, oye, reflejamos la gloria del Señor. Reflejamos la gloria que ya nos inundó a nosotros. La luz que nos iluminó a nosotros ahora está iluminando a través de nosotros. Dice, todos nosotros reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Mira qué precioso. Por eso me gusta leer otras versiones. Todos nosotros, esta es la Biblia, la Nueva Biblia Viva. Todos nosotros reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria. Y dice, y cada vez nos parecemos más a Él. O sea, cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. En la Biblia Dios habla hoy, dice, todos nosotros somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Espíritu. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice, nosotros somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y la última versión de la Biblia es la que se llama Biblia, el mensaje de Dios para mí. Y dice, nosotros, reflejando la gloria del Señor, vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente bajo el influjo del Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, hoy solamente leímos un versículo. Oiga, pero son versículos que vienen cargados de grandes bendiciones y grandes revelaciones. Ahí nos vamos a detener hoy. El tema de este día fue: la gloria de Dios debe reflejarse en la vida del creyente. Y yo le digo, ¿ha escuchado usted muchos mensajes que se den a conocer de esta manera? ¿Verdad que no? Estamos muy acostumbrados a escuchar mensajes de todo lo que menciona la Biblia. De David contra Goliat, del hijo pródigo, de la mujer del flujo de sangre y de muchas escrituras, pero no es más que lo mismo, la misma interpretación de cada uno. A donde quiero llevarle es a que nos demos cuenta que casi se nos está alimentando nada más con historias de la Biblia, pero no tenemos una relación con lo que es espiritual. Y aquí estamos descubriendo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 que un solo versículo tiene un potencial espiritual tremendo, y que esos versículos casi nadie los toca, y que casi nadie nos hace sacarle la esencia y la sustancia espiritual de esas escrituras.